Fundamentos de la estación medidora. Con los años, el gas natural se ha vuelto una parte cada vez más importante de nuestra vida. Lo usamos diariamente para cocinar nuestros alimentos y calentar nuestro hogar. Es una fuente de energía eficiente y limpia que también es usada por la industria como combustible y como materia prima para la producción de plásticos y sintéticos. Como resultado, la producción de gas natural se ha vuelto importante en la industria petrolera. Hay muchas razones por las cuales el gas natural es importante para nuestra compañía. Primero, obviamente, es el ingreso obtenido de la venta del gas natural y de los líquidos del gas natural. No obstante, hay otras razones importantes también. El gas natural es producido usualmente en asociación con crudo. Mediante la medición del gas natural en la superficie del pozo se obtiene una información valiosa acerca del comportamiento del yacimiento de petróleo. Por ejemplo, mediante la medida del volumen de petróleo y gas producidos durante un periodo de tiempo dado, puede calcularse la relación gas a petróleo. Esta relación, junto con otros datos, ayuda a determinar el mejor método para la producción del pozo. Hay muchas otras razones para medir el gas. Los organismos oficiales requieren que las compañías de petróleo y gas archiven reportes del volumen de gas. Nuestra compañía también está en la obligación de ver que los propietarios de las tierras reciban las regalías correctas de las ventas de gas de sus concesiones. Estas son algunas de las razones por las cuales es extremadamente importante que los volúmenes de gas sean medidos de la forma más precisa posible. Esta es la primera sección de 4 secciones del módulo relacionado con los fundamentos del medidor de orificio. Antes de que hablemos de los componentes de un medidor, vamos a ver algunas características del flujo de gas a través de una tubería. Cuando el gas fluye por una tubería, este ejerce una presión constante contra las paredes. Esta presión de flujo es referida como presión estática. Si una constricción como un disco de orificio es puesto dentro de la tubería, la velocidad o rapidez del gas incrementará como su paso a través de la constricción. Esto asegura la misma rata o velocidad de flujo de gas, aunque éste pase a través de un área más pequeña. Con la velocidad del gas incrementada, hay un descenso en la presión de flujo o presión estática. Esta caída de presión es conocida como presión diferencial. Presión diferencial es la diferencia entre la presión estática corriente arriba y corriente abajo. Sin tener en cuenta cómo está diseñado o dónde está localizado la estación del medidor de orificio, todos tienen la misma configuración básica. Este consta del elemento primario con sus componentes asociados y el elemento secundario. El elemento primario consta del tubo medidor, la adaptación del orificio y la plancha de orificio. Los componentes asociados que pueden ser encontrados en el medidor incluyen termopozos, reguladores de contrapresión, válvulas de retención, válvulas de aislamiento, válvulas de venteo y conexiones de prueba. El elemento secundario está conformado por las líneas del medidor, el múltiple del medidor y el medidor de orificio. Estas son las partes que usted encontrará en un típico medidor. Hablemos un poco acerca de cada una de estas partes. El tubo medidor es una sección recta de tubería a los lados corriente arriba y corriente abajo de la adaptación del orificio o unión de brida. El propósito del tubo medidor es entregar el gas antes y después de la plancha de orificio con la menor turbulencia posible. Cualquier turbulencia en la plancha de orificio resultará en una medida inexacta del gas. Una plancha de orificio como esta está diseñada para crear una caída de presión en el tubo medidor. Es una placa de acero plana, con un hueco circular de borde cuadrado, cuidadosamente trabajado en máquina. El lado corriente abajo de la plancha de orificio está biselado y debe ser instalado adecuadamente. La plancha de orificio es mantenida en su posición en el tubo medidor por las adaptaciones del orificio o uniones de brida. Hay varios tipos de adaptaciones de orificio, como la superior, la regular y la simplex. Chequee con su supervisor
y determine cuál unidad usará en su área. El tubo medidor, la adaptación del orificio y la plancha de orificio son considerados los elementos primarios de un medidor. Hay otros componentes que también son importantes en la medida precisa del gas natural. Los medidores en sus áreas pueden tener algunos o todos los siguientes componentes. El termopozo proporciona un sitio donde puede ser medida la temperatura del gas natural. Desde que los termopozos puedan crear turbulencia indeseada, son colocados usualmente corriente abajo de la plancha de orificio. Un regulador de contrapresión mantiene una presión mínima predeterminada en el tubo medidor mediante la regulación de las presiones irregulares del flujo. La válvula de retención evita el contraflujo del gas si la presión corriente abajo del tubo medidor se hace mayor que la presión en el tubo medidor. Las válvulas de aislamiento proporcionan un medio para aislar el tubo medidor de las presiones en las líneas corriente arriba y corriente abajo. Las válvulas de menteo permiten al tubo medidor ser despresurizado. Una conexión de prueba suministra un sitio para recolectar muestras de gas natural cuando el tubo medidor está bajo presión. Un componente final del elemento primario, el cual puede estar presente pero no se ve, son las barras rectificadoras. Cuando no es posible tener un tubo medidor lo suficientemente largo para eliminar la turbulencia, son insertadas barras rectificadoras dentro de la porción corriente arriba del tubo medidor para eliminar los remolinos y corrientes. Ahora hablemos sobre los elementos secundarios del medidor, los cuales son las líneas del medidor, el múltiple del medidor y el medidor de orificio. El tubo medidor está conectado al medidor de orificio mediante líneas o tuberías. Las válvulas de corte son conectadas a las tomas de presión localizadas en cada adaptación del orificio, unión de brida o el propio tubo medidor. Estas válvulas de corte suministran un medio de aislamiento al medidor de orificio del flujo de gas para su calibración o reparación. La tubería desde las válvulas conduce al múltiple del medidor. Esta tubería alimenta al medidor de orificio con la presión de gas corriente arriba y corriente abajo para la medición. El múltiple del medidor usualmente consta de dos válvulas bypass o de desvío y una válvula de venteo. Las válvulas bypass o de desvío permiten que se aplique la misma presión a ambos lados del medidor de orificio. La válvula de venteo está diseñada para descargar la presión en la tubería. Estos son los componentes primarios de un medidor. Dos piezas adicionales del equipo. Un registrador de temperatura u otro dispositivo llamado gravímetro de registro pueden ser conectados también a este tramo. Para determinar el volumen del gas que fluye a través de la estación medidora, dos cosas deben ser conocidas: la presión diferencial y la presión estática corriente abajo. El medidor de orificio es usado para registrar estas dos presiones. Generalmente hay dos tipos de medidores de orificio, el de mercurio y el de fuelles. El medidor de orificio de mercurio es el más antiguo de los dos medidores. Este utiliza un tubo en forma de U cerrado o manómetro, parcialmente lleno con mercurio, para medir la presión diferencial. Un flotador de metal sobre uno de los soportes del tubo en forma de U está conectado al mecanismo para mover la pluma a través de la carta. El medidor de fuelles es el más común. Los medidores de fuelle miden la presión diferencial mediante el movimiento de un par de fuelles metálicos llenos de líquido, engranados mecánicamente. El mecanismo de acción transmite los movimientos de los fuelles a la pluma. Tanto el medidor de mercurio como el de fuelles usan el mismo dispositivo para medir y registrar la presión estática corriente abajo. Este dispositivo, llamado tubo bordón, es un tubo metálico hueco y curvado que tiende a enderezarse con el incremento de la presión y a curvarse cuando la presión disminuye. El eslabón de mando mueve el brazo de la pluma. Esto concluye la primera sección sobre el medidor de orificio. Tome ahora un momento para leer su manual y llenar los espacios. Si es necesario, mire el video de nuevo. En nuestra próxima sección miraremos las cartas del medidor de orificio y su importancia en la medida del gas.
En la primera sección mencionábamos algunos de los principios del flujo de gas. También discutimos los componentes primarios de un medidor y sus objetivos. En esta sección hablaremos acerca de la importancia de las cartas del medidor de orificio y sus partes en la medición del gas. Esta es la segunda sección de 4 secciones del módulo relacionado con los fundamentos del medidor de orificio. Esta sección cubre la carta del medidor de orificio. Varias razones importantes para la medida precisa de gas fueron discutidas en la primera sección. El determinar el mejor método de producción de un pozo, los reportes a las entidades gubernamentales, hacer los pagos de regalías e impuestos. Lo más importante es determinar los ingresos por las ventas. En vista que el ingreso es calculado en el precio y en el volumen del gas vendido, debe mantenerse un registro exacto. Ese registro es la carta del medidor de orificio. La carta debe ser considerada como un recibo de una caja registradora. Todos los días, millones de dólares cambian de manos de acuerdo a la lectura de las líneas rojas y negras en las cartas. Las 4 cartas más usadas han sido diseñadas para hacer una rotación completa en el medidor en 24 horas, 7 días, 8 días o 31 días. La parte frontal de cada carta está impresa con una tinta azul especial, la cual no es visible en el electroexplorador gráfico. Los electroexploradores gráficos son dispositivos automáticos usados para leer las cartas. El dorso o reverso de cada carta está impreso con espacios para datos importantes o información del contrato. Hay 2 tipos de cartas usadas en el campo: la carta lineal o de lectura directa y la carta de raíz cuadrada o L10. En la carta lineal, las líneas circulares están separadas por distancias iguales y representan los valores actuales de las presiones diferencial y estática. La escala de la carta debe corresponder exactamente al rango diferencial y estático del medidor de orificio. En la carta de raíz cuadrada, las líneas circulares representan la raíz cuadrada de un porcentaje del rango total del medidor. Estas cartas tienen líneas externas rotuladas con el número 10, lo que significa que 10 es la raíz cuadrada de 100 o 100% del rango del medidor. Las cartas, tanto las lineales como las de raíz cuadrada, tienen líneas que irradian hacia afuera desde el centro de la carta y que representan intervalos de tiempo de 24 horas, 7 días, 8 días o 31 días. El medidor de orificio mide solamente 2 cosas: presión diferencial, que es la diferencia en la presión estática a través del disco del orificio, y la presión estática corriente abajo. La presión diferencial es registrada en tinta roja y la presión estática en tinta negra. El registro del medidor también contiene una pluma de temperatura, la cual usa una tinta verde muy clara. Una vez que la carta es retirada del medidor de orificio, se deben completar ciertos datos de campo en el reverso. Estos datos incluyen el número del medidor, que es un número de 6 dígitos asignado a la estación que está siendo medida. La fecha de instalación representa la fecha real en que la carta fue colocada en el medidor en forma numérica con la secuencia de mes, día, año y hora del día. La fecha de retiro. Esta es la fecha real en que la carta es retirada del medidor en forma numérica con la secuencia del mes, día, año y hora del día. La identificación del campo y la concesión. Esto es necesario si por alguna razón el número del medidor ha sido anotado en forma incorrecta. El tamaño de la línea y del orificio. Esta información es necesaria si el tamaño de la línea o del orificio han sido cambiados. La información intermitente es necesaria para obtener lecturas más precisas en las estaciones de flujo intermitente. La temperatura de flujo de gas. Si no hay un registro de temperatura, debe ser reportada la temperatura promedio durante el periodo de la carta. Finalmente, hay una sección para comentarios. Esta se usa para anotar información especial que ayudará al departamento de producción y a los analistas de la carta. Las cartas de buena calidad pueden ser leídas en un dispositivo llamado electroexplorador gráfico. Las cartas dañadas o de pobre calidad deben ser leídas con integradores manuales. Aunque al escáner solamente le toma 10 segundos, la integración manual le toma a un analista hábil entre 1 a 5 minutos el dibujar el registro de las líneas de la carta. El electroexplorador gráfico no solamente es más rápido, es también más preciso que el trazado manual.
Una vez las cartas han sido leídas y revisadas, la información es almacenada en un computador. El computador calcula los volúmenes de gas y genera reportes. Un paso final en el procesamiento de la carta es el proceso de validación, el cual compara los valores impresos por el computador con los datos en las cartas. Las cartas son guardadas para futuras referencias. Los analistas de cartas del departamento de producción procesan miles de cartas mensualmente. A este régimen es muy importante que las cartas que son recibidas puedan ser leídas en el electroexplorador gráfico. Para obtener una buena carta, estas deben ser entintadas y cronometradas adecuadamente y mantenidas en buenas condiciones físicas. Los electroexploradores gráficos han sido obtenidos para incrementar la velocidad y la precisión de la lectura de las cartas. Las cartas de buena calidad pueden ser analizadas inmediatamente. Las cartas de pobre calidad requieren tiempo adicional. Algunas veces es incluso necesario llamar al personal de campo para confirmar las informaciones requeridas. Esta solamente anula la eficiencia y exactitud del electroexplorador gráfico. Algunos de los problemas más comunes que se han encontrado y que requieren un procesamiento adicional son cartas en donde las plumas han parado el entintado. Las líneas de tinta están manchadas debido al pobre manejo. No secaron la carta o problemas con la pluma. Cartas con información sobrepuesta debido al cambio tardío. Cartas rasgadas o arrugadas debido a un pobre manejo, malas condiciones atmosféricas o vandalismo. O cartas con marcas indeseadas en la parte frontal, por ejemplo, grasa, huellas dactilares o notas. La mayoría de estos problemas pueden ser eliminados mediante técnicas adecuadas de manejo o pequeños ajustes al medidor. Si tales ajustes están fuera de sus responsabilidades de trabajo, contacte a la persona indicada para que las correcciones sean hechas lo más pronto posible. Recuerde, todos los errores en las cartas resultan en pérdida de ingresos. Esto concluye la segunda sección relacionada con las cartas del medidor de orificio. Tome un momento para leer su manual. Mire la sección del video nuevamente si es necesario y llene los espacios en blanco en su manual. En nuestra próxima sección veremos algunas técnicas de manejo y cambio de cartas. En la segunda sección usted aprendió cuáles cartas son importantes y vio ejemplos de cartas malas y los problemas que ellas causan. En esta sección usted verá cómo retirar la carta vieja del medidor e instalar una nueva. También veremos algunas técnicas de manejo de cartas, las cuales ayudarán a mejorar su calidad. Esta es la tercera sección del módulo de 4 secciones relacionado con los principios del medidor de orificio. Esta sección cubre técnicas para el cambio de la carta. Cuando usted llegue a un medidor, primero haga una inspección visual para ver que el equipo esté limpio, que la carcasa y el equipo protector están en buena forma y que no haya fugas en la tubería o en las válvulas. Si usted es el responsable de las operaciones, cualquier problema encontrado debe ser corregido inmediatamente. Los problemas deben ser reportados a la persona indicada. El siguiente procedimiento debe ser usado para retirar la carta vieja. Primero, equilibre la presión diferencial del medidor mediante el cierre de la válvula de venteo. Esta puede llamarse válvula de purga. Abra la válvula de desvío o de bypass y cierre cualquier válvula de corte. Esta puede ser llamada válvula de paso. No importa que la válvula de corte esté cerrada. Segundo, retire la carta vieja de la placa de la carta después de que la pluma diferencial vuelva al reposo, abriendo la puerta del medidor, levantando el portaplumas suavemente, retirando la tuerca del pasador de la carta, retirando la carta de la placa,
secando la carta cuidadosamente entre los dos secantes y finalmente colocando la carta y los secantes en el estuche de la carta para protegerla. La clase de impulsor de carta determina su siguiente paso. Si el medidor tiene un impulsor de carta mecánico, usted necesitará darle cuerda al reloj con la llave del reloj. Si el impulsor de la carta es eléctrico, usted solo necesita revisar la fecha de cambio de la batería. Después de revisar que la fuente de fuerza o energía del medidor está trabajando adecuadamente, seque la placa de la carta, limpie la tinta regada, mugre, etc. y limpie el botón del estuche del medidor si es necesario. Ahora usted necesita colocar una carta nueva en el medidor. Primero seleccione la carta correcta para el medidor mediante la inspección del tipo de medidor. La carta vieja lineal o de raíz cuadrada, los rangos diferencial y estático y el periodo de rotación del reloj. Luego complete los datos en el reverso de la nueva carta. Esto incluye el tiempo y fecha de colocación de la carta, la identificación del campo y la concesión, el tamaño de la línea y del orificio, la información intermitente si es aplicable, la temperatura del flujo de gas y cualquier comentario pertinente. Coloque la nueva carta sobre el pasador de la carta, pero no apriete la tuerca del pasador. Ahora, ajuste la pluma diferencial con el cero. Baje el portapluma suavemente para colocar la pluma sobre la carta. Ajuste el tornillo micrómetro para poner la pluma diferencial al cero. Gire la carta manualmente 1/8 de pulgada para hacer el registro de la pluma diferencial. La pluma estática debe ser levantada suavemente. Finalmente, levante nuevamente el portaplumas para alzar la pluma de la carta. Para completar la instalación de la nueva carta en la placa de la carta, usted necesita ajustar la carta debajo de los sujetadores en la placa. Después, alinee la carta al tiempo correcto. Apriete la tuerca del pasador y baje el portapluma suavemente. Ahora revise que las plumas estén sobre la carta y entinten adecuadamente. Vuelva a revisar la pluma diferencial para asegurar que está puesta en el cero adecuadamente. Ponga de vuelta en servicio el medidor. Abra la válvula de corte que cerró anteriormente. Cierre una de las válvulas de derivación o bypass. Cierre la otra válvula de derivación. Y finalmente, abra la válvula de venteo. Con la nueva carta puesta y el medidor de vuelta en servicio, complete los datos en el reverso de la carta vieja. Retire la carta vieja del estuche, apunte la hora y fecha del retiro. Revise cualquier irregularidad en el registro y haga anotaciones en la sección de comentarios. Identifique la marca correcta del cero si es necesario. Escriba cualquier dato importante en la sección de comentarios. Recuerde, no escriba sobre la parte frontal de la carta. El proceso de cambio de carta está terminado cuando usted pone la carta entre los secantes y de vuelta en el estuche para su protección. Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a entregar estas cartas en las mejores condiciones posibles. Siempre use la carta correcta para cada estación medidora. Siempre envíe la carta sin tener en cuenta su condición. Nunca destruya una carta. Tenga extremo cuidado cuando cambie las cartas. No permita que la carta se humedezca. Mantenga la carta libre de huellas dactilares, grasa, manchas de tinta, etc. Recuerde, la carta del medidor de orificio es de poco valor a menos que pueda ser leída e interpretada fácilmente.
Esto concluye la tercera sección relacionada con las técnicas para el cambio de carta. Ahora tome un momento y revise su manual. Repase esta sección del video nuevamente si es necesario y luego llene los espacios en su manual de estudiante. Nuestra sección final se relaciona con los cálculos de volúmenes de gas en el campo. En las primeras tres secciones usted aprendió por qué es importante la medida del gas. Vio los componentes del medidor, los tipos de medidores de orificio y las cartas y técnicas para el cambio de la misma. Ahora vamos a ver cómo leer las cartas del medidor de orificio y cómo hacer los cálculos del volumen de gas. Esta es la cuarta sección del módulo de 4 secciones que trata sobre los principios del medidor de orificio. Esta sección cubre los cálculos del volumen de gas. Los volúmenes de gas natural son calculados en el campo al completar la prueba de un pozo o en cualquier momento que se considere importante el conocimiento de la rata de flujo. Para hacer los cálculos de volumen de gas, usted debe leer las cartas del medidor de orificio y determinar la rata de flujo. Como mencionábamos en la sección 2, hay dos tipos de cartas para el medidor de orificio. Las cartas lineales que registran los valores actuales de las presiones diferencial y estática. La escala de la carta debe corresponder exactamente al rango diferencial y estático del medidor de orificio. Esta carta lineal tiene un rango diferencial máximo de 100 pulgadas de agua y un rango estático de 5000 psig. Las líneas circulares irradiando hacia afuera desde el centro y rotuladas con la palabra diferencial indican el rango diferencial en incrementos de 10 pulgadas de agua. El rango estático está en incremento de 500 psig y rotulados con la palabra presión. Las líneas de arco irradiando hacia afuera desde el centro representan intervalos de tiempo rotulados en la parte exterior del círculo de la carta. Si la diferencial, la cual está en tinta roja, está en una línea marcada 20, entonces la presión diferencial es 20 pulgadas de agua. Si la línea estática en tinta negra está en una línea marcada con el número 1500, esto significa que la presión estática es 1500 psig. Las cartas de raíz cuadrada o L10 registran los valores que son sustituidos por las presiones diferencial y estática actuales. La escala de la carta es siempre de 0 a 10 y puede ser usada con cualquier rango diferencial y estático del medidor de orificio. Las líneas circulares irradiando hacia afuera desde el centro representan la raíz cuadrada de un porcentaje del rango total del medidor. Por ejemplo, la línea externa rotulada con el número 10 significa que 10 es la raíz cuadrada de 100 o 100% del rango del medidor. Como la carta lineal, las líneas de arco irradiando hacia afuera desde el centro representan intervalos de tiempo. Algunas veces usted necesitará convertir una lectura diferencial o estática a una presión actual cuando esté usando la carta de raíz cuadrada. Los métodos para esta conversión se encuentran en su manual del estudiante. Una vez que usted entienda cómo leer una carta, usted puede entonces seguir con el cálculo de las ratas de flujo. Los métodos que usted use dependen del tipo de carta usada para registrar las presiones diferencial y estática, esto es, lineal o de raíz cuadrada. Vamos a ver ahora cómo se puede calcular el flujo usando cualquier carta. Cuando calcule la rata de flujo de la carta lineal, usted simplemente multiplique la constante de flujo del orificio por la raíz cuadrada de las presiones diferencial y estática. Las ratas de flujo son calculadas usualmente en pies cúbicos por día. La constante de flujo del orificio será calculada por cualquiera de los probadores de gas o medida por especialistas y entregada a usted para cada estación medidora. La presión atmosférica base también será suministrada para su localidad. Usted, de todas formas, debe leer las presiones diferencial y estática de las cartas. La presión diferencial puede ser leída directamente de la carta. La presión estática absoluta es la presión estática leída de la carta, más la presión atmosférica base de su localidad, la cual le será suministrada. Cuando calcule la rata de flujo de una carta de raíz cuadrada o L10, usted simplemente multiplica la constante de flujo del orificio
por la lectura de las presiones diferencial y estática de la carta. Como en las cartas lineales, la constante de flujo le será suministrada. Usted necesitará leer las presiones diferencial y estática de la carta. Algunos ejemplos para calcular la rata de flujo para la carta lineal o de raíz cuadrada se encuentran en su manual de estudiante. En este módulo hemos aprendido los principios básicos del flujo de gas y los tipos y objetivos de los componentes de un medidor. Hemos visto cómo los medidores miden las presiones diferencial y estática. Usted ha aprendido cómo cambiar una carta en un medidor de orificio y la importancia del mantenimiento de cartas de buena calidad. Finalmente, hablamos acerca de la lectura de las cartas del medidor de orificio y usamos los métodos para hacer los cálculos del volumen de gas. Todos los días, millones de dólares cambian de manos basados en los registros de las cartas del medidor de orificio. Igualmente, millones de dólares al día pueden perderse si estas cartas registran datos inexactos o son mal interpretadas. Cartas precisas significan fuentes de ingreso. Cartas inexactas resultan en pérdidas de ingresos. Es tan simple como eso. Como se mencionó anteriormente, la carta es un documento legal. En muchas formas puede ser vista como un recibo de una caja registradora para las compañías de petróleo y gas. Con la estación medidora actuando como una caja registradora, usted sabe, si lo vemos de esta forma, como consecuencia cada uno de ustedes sería un cajero de la compañía.